Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al seminario Contribución de las Mujeres al Desarrollo, Brechas y Agenda Pública. Este evento nace con el objetivo de generar conciencia sobre las brechas que aún persisten para las mujeres rurales y planteamiento de estrategias necesarias para construir resiliencia en este ámbito, ¿no? Sin duda, las desigualdades se han mantenido con el tiempo, se han profundizado en algunos casos y estos a menudo se cruzan con la pobreza, el ámbito de residencia, el origen étnico, la edad, la capacidad, sexualidad, generando diferentes barreras entre hombres y mujeres que afectan aún más a las mujeres rurales por la distancia, por la limitante a los recursos, y que en la mayoría de casos, a pesar de participar en muchas de las actividades económicas, no son reconocidas por ellas. Son asignadas normalmente al rol reproductivo y de cuidado, sin tener propiedad de los recursos, de los activos más grandes o incluso de la propiedad de la tierra. Esto es ampliamente debatido y por tanto también consideramos que debería ser parte de la agenda de promoción de políticas públicas inclusivas, y es por eso que en alianza con Conveagro, CEDEPAS Norte y con el apoyo de PAN para el Mundo y Radio Chami se realiza este evento, en el cual contamos con la participación de 3 personas de amplio conocimiento y amplia experiencia que nos van a compartir hoy día: Marisa Remy, Giovanna Vázquez y Victoria Fernández. Y sin más preámbulos, para poder dar inicio a este seminario, quisiera invitar a Marisa Remy. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diplomada en estudios en profundidad en Historia y Civilización por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Ha sido directora del Centro de Estudios y Promoción Campesinas de Piura. Se ha desempeñado como investigadora y directora adjunta del Centro Bartolomé de las Casas. Ha trabajado en temas de historia económica, política, sociedades rurales, desarrollo rural y descentralización. Y actualmente es investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos. Marisa, bienvenida. Te solicitamos si puedes activar tu cámara y tu micrófono. Gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las amigas y todos los amigos que nos acompañan. Gracias a CEDEPAS y a Conveagro por darme la oportunidad de compartir con ustedes este seminario. Quiero presentarles un pequeño PPT para que podamos conversar sobre estos problemas de brechas y dificultades de particularmente las mujeres rurales, porque en la medida en que conozcamos temas sobre las brechas, las brechas son las diferencias, ¿no? O sea, los hombres ganan en promedio 100 soles, las mujeres 60, la brecha es 40. Esa es una brecha de género. Pueden haber brechas de etnicidad, en fin, hay varias. Pero ahora vamos a hablar las que muestran que la situación de las mujeres tiene un nivel digamos, de precariedad mayor que el de los hombres, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque poco a poco las mujeres estamos avanzando en nuestra capacidad de intervenir, de actuar en la sociedad. Es en la elección que tendremos, Dios mediante, en el 11 de abril, tendremos paridad, o sea, el mismo número de congresistas hombres y mujeres. Se está exigiendo cada vez más paridad en los gabinetes ministeriales y avanzaremos a paridad en los consejos municipales, seguramente, a premio a los que pongan una mujer Y bueno, tenemos cada vez también que empezar a ver mujeres alcaldesas y mujeres presidentas. Entre tanto, a ver si vemos mujeres presidentas de comisiones de regantes. En fin, vamos a ver qué brechas hay, qué problemas, qué barreras hay para que las mujeres podamos seguir avanzando en este camino de igualdad. Bien, primero un poco de brechas
Las primeras son en general, no solo de mujeres rurales, ¿no? ¿Qué nos dice esto de acuerdo a la encuesta de uso del tiempo? Que las mujeres tienen una cantidad mayor de trabajo en horas semanales que los hombres. Pero claro, los hombres tienen sus horas de trabajo, son más horas de trabajo remunerado. Las mujeres de las 75 horas, solo 36, la mitad son remuneradas, mientras que las horas promedio que dedicamos las mujeres al trabajo doméstico no remunerado son 39 horas, en tanto que los hombres son solo 15. Eso quiere decir que trabajamos más, pero nos remuneran menos tiempo de trabajo. En términos de acceso a la tierra, también hay unas brechas. Esta es una brecha, por ejemplo, ¿no? Acá vemos brechas, diferencias de género, que son las que tenemos que limar, desaparecer y entrar en una situación de igualdad. Acá tenemos brechas de acceso a la tierra. Hay en el censo agropecuario, apareció esta vez 691.921 mujeres que eran conductoras de unidades agropecuarias y 1.554.000 varones que tenían esa calidad de conductores de unidades agropecuarias. Pero entre los conductores de unidades muy grandes, el 69, casi 70% eran hombres y 30% mujeres. Mientras que el porcentaje de mujeres que conducen unidades chiquititas, menos de 5 hectáreas, ahí subimos un montón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mientras más chiquitas son las unidades, menos productivas, más mujeres hay. Y en estas unidades más grandes, más vinculadas a grandes mercados, etcétera, más bien los conductores son varones, ¿no? En términos de educación están pasando cosas interesantes, como que, la tasa, perdón, es gripe nada más. La tasa neta de matrícula por sexo está casi igual. 82.9% de mujeres en edad escolar está matriculado, 82.5% de hombres. Ahora, los jóvenes y los adultos jóvenes, gente de 20, 25 años, casi no hay brecha, solo el 2% o 3% no tienen educación primaria, o sea, no fueron a la escuela, ¿no? Ahora, cuando vamos avanzando en las edades, empieza a aparecer brecha. Porcentaje de lo que llaman de adultos sin primaria, hombres son 7%, mujeres son 16%. Y en el porcentaje de adultos mayores de 60 años sin educación primaria, la brecha es enorme. ¿Eso qué quiere decir? Que antes las mujeres no las enviaban al colegio. Crecientemente, poco a poco, cada generación ha ido enviando más mujeres. Pero esta es lo que podemos llamar una brecha residual, es un residuo. Queda así después de los años y ahora ya es casi homogéneo. Sin embargo, estas mujeres, estos adultas y adultas mayores, son mujeres con experiencia, pero muchas de ellas con poca educación. Y entonces están muchas veces marginadas de ocupar cargos públicos en los cuales podría potenciarse su experiencia valiosa de la vida. En el caso de analfabetismo hay brecha también, no tan grande, pero 8.7% de las mujeres son analfabetas, mientras que 3% son hombres. Temas como víctimas de violencia familiar y violencia sexual, que son este tipo de actos
que agreden la sensibilidad y muchas veces comprometen el futuro de una muchacha, el porcentaje de víctimas es notablemente superior en mujeres, 85%, que en hombres, ¿no? Vamos, ¿cómo se hace la participación en las decisiones de algunas organizaciones que tienen que ver con el agua, con el riego, etcétera, ¿no? Miren, porcentaje de integrantes en las juntas de usuarios en el 2019, al interior de los consejos directivos, el 90% son hombres, 10% mujeres. Gerentes, 93% hombres, solo 7% son mujeres. Secretarias, ahí las cosas se cambian. ¿Quién es la asistente en el comité directivo? La secretaria. Esa es una mujer, 99% mujeres y solo 1% hombres. Asesores legales, en fin, hay también alguna brecha, 8-15%. La cantidad de hombres y mujeres que están en los consejos de recursos hídricos de Cuenca de la Ana. Miren ustedes la diferencia, 169 hombres, 23 mujeres. ¿Cuántas presidentas tenemos de las JAS? De las juntas administradoras de servicios de saneamiento, 6% son mujeres. ¿Quién usa más el agua? ¿Quién está más preocupado por la calidad del agua? Las mujeres. ¿Quiénes son los presidentes de las juntas de administración de servicios de saneamiento? Los hombres. Un poco contradictorio, ¿eh? En fin. Las mujeres, sin embargo, están crecientemente asumiendo tareas reservadas a los hombres. Cada vez más mujeres están a cargo de la parcela, pero eso no está alterando este régimen patriarcal que le da a los hombres más poder de decisión. ¿Qué está pasando en el ámbito rural? Nosotros hicimos una investigación sobre brechas de género, sobre todo en la gestión de recursos hídricos, y lo que encontramos es que en todas partes hablan de una división del trabajo, los hombres tienen las tareas de mayor esfuerzo físico, las mujeres tienen las tareas complementarias y toda la economía de cuidado. Cuando hablamos de economía de cuidado, hablamos de cuidado de los niños, adultos mayores, enfermos de la familia, etcétera, ¿no? Pero en todos los sitios también hemos encontrado que esa división sexual de trabajo, hombres con las tareas de mayor esfuerzo físico, las mujeres en la casa con los niños y apoyando en tareas complementarias, está en proceso de cambio, ¿no es cierto? ¿Por qué? En primer lugar, porque en los últimos años, aunque eso lo podemos conversar, qué está pasando ahora con la pandemia, ha habido una creciente emigración temporal masculina, es decir, los hombres se van a trabajar en obras públicas de las municipalidades del Estado y las mujeres asumen más las tareas productivas. Entonces, hay más mujeres, aunque haya que hacer esfuerzo físico. Por otro lado, hay cambios demográficos y en el mercado, lo que hace que se esté desarrollando más en muchos lugares la actividad ganadera, que empieza a desplazar a la actividad agrícola, más rentable la ganadería. En estas actividades agrícolas, las tareas son intercambiables entre hombres y mujeres, ¿no? Disculpen que no sé qué pasa, que hay una llamada insistente. Finalmente, las economías domésticas están también incorporando muchos productos que son los que elaboran las mujeres, queso, charqui, papa seca, en fin, que hacen que su aporte a la economía doméstica sea mayor. Ahora, a pesar de todos estos cambios, que hay más tareas productivas, que están haciendo más ganadería, que es mucho más factible que se desarrolle como actividad femenina, y que hay subproductos agrícolas transformados que entran al mercado, a pesar de todo ello, la vieja predominancia masculina sigue teniendo peso a la hora de asumir tareas
de representación y de decisión, es decir, no tanto tareas económicas, sino tareas vinculadas al poder. Por ello es que se producen importantes brechas en la gestión de los recursos naturales y de los recursos hídricos, ¿no? Como se sabe, en las comunidades, la categoría comunero, que es la categoría portadora de derechos y deberes, se asigna a un miembro de la familia y por lo general es el esposo. Entonces, solo en ausencia del esposo, las mujeres asumen los derechos y obligaciones de los comuneros, pero no lo hacen de pleno derecho, es porque no está el marido. Si está el marido, ellas quedan desplazadas. Si ahora se han quedado los maridos en casa, por la pandemia, no, probablemente están desplazando a las mujeres en las asambleas, ¿no? Ahora, los derechos de agua, de riego, se asocian también a la categoría comunero, vinculada al marido. Entonces, la gestión y decisiones sobre mantenimiento de infraestructura de riego, sistemas de provisión de agua, se asocian a esta titularidad masculina, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, pero es interesante ver cómo habíamos dicho en las organizaciones, por ejemplo, estas son las organizaciones de riego, en las juntas directivas solo el 90% son hombres, el 10% son mujeres. Sin embargo, y eso es lo que me pareció interesante del Censo Nacional Agropecuario, personas que participan en organizaciones de riego, los que dijeron, sí, yo participo en organizaciones de riego, 21% son mujeres y 80%, 79% son hombres. Ven ustedes que hay más mujeres participando que mujeres en juntas directivas, ¿no? Entonces, esto es una brecha importante, ¿no? Las mujeres pueden incluso participar en las organizaciones de riego, pero no las nombran como parte de la directiva. Acá están las ATM, por ejemplo, de las municipalidades, responsable de ATM, solo 26% mujeres, y esto es lo que es muy duro. Organizaciones comunales de gestión, por ejemplo, las JAS, solo 6% son mujeres. Estas organizaciones comunales son las que son nombradas por la población, y eso es duro, porque la población está nombrando más hombres que mujeres, a pesar de que los hombres de que las mujeres son quienes más usan el recurso hídrico, ¿no? ¿Qué más? Podemos decir de las... Ay, disculpen, pero es que parece que hay alguien con urgencia llamándome. Ya. Sobre las barreras, ¿qué cosa hace que haya este diferencial en los espacios de representación y gestión entre hombres y mujeres? ¿Qué hay barreras? ¿Cuáles son estas? Las que hemos identificado son que hay los marcos institucionales, o sea, las formas, los estatutos, los reglamentos. Nadie dice está prohibido, pero en un estatuto, en una forma de elegir, se invisibiliza a las mujeres y principalmente se elige hombres, ¿no? Para el manejo de los recursos naturales. Estas instituciones, tanto públicas como comunales o como sociales, no reconocen ni la situación de brechas de las mujeres, ni sus intereses, ni sus necesidades. No reconocen el capital que tienen las mujeres, sus conocimientos, sus habilidades de gestión. No reconocen los aportes que dan al manejo y el cuidado de los recursos y de la economía familiar, y tampoco su potencial movilizador. Entonces, por ejemplo, los cargos se definen con muchos requisitos a los cuales no llegan las mujeres. Tiene que tener experiencia, pero si soy mujer y no me han elegido antes, no puede ser. Altos cargos necesitan experiencia. Nivel educativo alto, no, pero mi familia lo siento, no puede en otra oportunidad. Entonces, hay requisitos excesivos para cargos altos, muchos de ellos innecesarios, que excluyen a las mujeres. Luego también está el hecho de que las políticas sociales,
mucho de la política pública consideran a las mujeres como parte de los, comillas, grupos vulnerables, ¿no es cierto? Y reproducen su rol de economía de cuidado, es decir, no le dan a las mujeres un peso diferente del de está en su casa, lleva niños al colegio, lleva a los niños a, a la posta de salud, en fin, y no reconocen, no potencian su rol productivo, su rol de gestión, ni desarrollan sus capacidades para la gestión, ¿no? Ahora, hay algunas oportunidades nuevas que se están abriendo para las mujeres, sobre todo para las mujeres rurales. En primer lugar, como hemos visto, mujeres y hombres de las nuevas generaciones acceden casi por igual a la educación, ¿no? En años de estudio, una mujer joven tiene unos 10 años de estudio, de hombres son 10.3 años, es mínima la brecha y se está cerrando. Hay muchas instituciones que están introduciendo mecanismos y políticas de igualdad de género. El Plan de Acción de Género y Cambio Climático tiene un peso importante en los temas de género. La directiva sobre mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. Hay una estrategia rural del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Esto es fundamental. Mujeres que son violadas o que son agredidas son mujeres que tienen una autoestima muy baja y un futuro muy precario. Y está el hecho de que la ley de comunidades campesinas se ha modificado estableciendo un 30% de mujeres en los cargos directivos. Eso quiere decir que hay nuevas oportunidades que se deben ocupar y que tenemos que difundirlas, tenemos que desarrollar capacidades para aprovecharlas bien y ampliarlas. Lleguemos a la paridad también en la gestión de los recursos. Gracias. Muchísimas gracias, Marisa. Importantes todos estos aportes. Sin duda, creo que algo a resaltar es la participación de la mujer en estos espacios de toma de decisiones que se ha visto invisibilizada. Se ha incrementado la participación en actividades vistas anteriormente o tradicionalmente como masculinas. También por este fenómeno de que el hombre como proveedor salía a buscar trabajo o empleo no agrícola, por así denominarse, ¿no? Creo que son importantes hallazgos que hay que tener en cuenta para estrategias que se pueda hacer a favor de la población rural, de las mujeres rurales, para reducir estas brechas que nos has presentado. Ahora quisiera invitar a Giovanna Vázquez. Ella es gerente de Conveagro. Ella es socióloga de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, tiene estudios en política social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es estudiante de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en comunidades campesinas de las provincias altas del Cusco en diversas organizaciones que abordan problemática agraria, en Oxfam y en América Latina en temas de seguridad alimentaria, en desarrollo rural e incidencia y campañas políticas, ¿no? Giovanna, por favor, te invitamos a que puedas compartirnos un poco sobre tu experiencia en políticas públicas. Gracias. Ok, muchísimas gracias por la invitación de CEDEPAS. No sé si puedo compartir mi presentación. Sí se puede. Sí, ok, ya está listo. Yo voy a apagar la cámara para poder para no tener dificultades con el internet, por ahí nos vaya a fallar. Agradecer mucho la invitación a nombre de Conveagro. Venimos de una jornada, como ustedes han visto el día de ayer, el pleno agrario, digamos, maratónica de varios días, bastante satisfechos por los logros obtenidos. Entonces, yo quería hablar, me parece muy interesante lo que plantea Maritza. Maritza nos ha hecho una mirada a las brechas que hay ahora en los territorios rurales, a las mujeres rurales, para las mujeres rurales. Primero, me parece a mí muy importante que se esté viendo la actoría y se esté reconociendo cada vez más en la agenda de políticas públicas la presencia de las mujeres desde los territorios rurales.
Creo que es un aporte muy importante, creo que es una discusión y un debate que hay que seguir. Como lo decimos en Conveagro, el 30% de quienes producen nuestros alimentos son mujeres, ¿no? Y son mujeres para las que desde nuestro análisis y nuestra perspectiva no existen políticas públicas que las alcanzan y que trabajan con ellas en función de sus necesidades y sus expectativas, ¿no? Entonces, mi abordaje va a ser desde las propuestas de política pública que estamos trabajando para mujeres rurales desde Conveagro, ¿no? Entonces, yo quería primero comentarles de manera muy rápida, porque se une a a lo que estamos proponiendo para las mujeres rurales, lo que hemos logrado en este pleno agrario, ¿no? Estamos muy satisfechos de haber podido tener la ley de compras estatales para la agricultura familiar, que equipara a Perú con países como Brasil y que propone la compra para los agricultores familiares. Ahora en pandemia hemos visto que esto, a pesar de que era algo que debería hacerse, sin embargo, no se ha trabajado, ¿no? Esta es una de las leyes que ha salido en el marco del pleno agrario, por la cual tenemos mucha satisfacción. Como muchos de ustedes seguramente han formado parte también de esta campaña que ha permitido la obtención de la moratoria de los productos transgénicos al país por 15 años. Consideramos que ese también ha sido un logro importante en el cual desde Conveagro hemos aportado un granito de arena tratando de que el día de ayer el proyecto entre a la agenda del Pleno y sea discutido y no sea retirado como era la intención de hacerlo el día viernes, ¿no? Y finalmente, un aspecto que nos parece muy importante es haber logrado la reestructuración del Ministerio de Agricultura y la creación del Ministerio de Agricultura, de un viceministerio que está orientado que debe estar orientado a la agricultura familiar. Consideramos que este es un aporte también muy importante de todos los gremios agrarios que tuvimos la posibilidad de participar el año pasado en uno de los eventos que yo creo que son más importantes después de muchos años para el movimiento agrario, como fue el paro agrario del 13 de mayo, ¿no? Entonces, el día de ayer también logramos que la ley del Ministerio de Agricultura y su reformulación fuera aprobada ya con el trabajo previo que hemos hecho en las comisiones agrarias y en las comisiones de descentralización. Son tres aspectos que nos parecen importantes a haber logrado en el marco del trabajo que hemos realizado como gremio en el pleno agrario, ¿no? Y yo quería también ahí resaltar que este viceministerio de Agricultura Familiar estará orientado es la primera vez que, porque hemos revisado los distintos instrumentos que tiene el Ministerio de Agricultura, en ninguno de ellos se menciona la existencia del trabajo de comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas. Este nuevo ministerio, este nuevo viceministerio de Agricultura familiar, va a lograr trabajar y reconocer a los actores como las comunidades campesinas y nativas, que son actores trascendentales en los territorios e importantes en los territorios rurales, y le da al ministerio, le otorga al viceministerio de Agricultura Familiar la posibilidad de trabajo con él. Entonces creo que también con ellos. Entonces es un aporte importante. Entonces, ¿pero qué tiene que ver esta reestructuración que tanto hemos peleado y que ha sido la agenda, el punto número 16 en nuestra agenda de lucha en el marco del pleno agrario con las mujeres rurales? Pues nosotros estamos planteando que en el marco de esta reorganización pueda crearse una dirección de mujer rural. Es un aspecto que venimos conversando con el ministerio, ¿no? Que esperamos que esta reestructuración permita la creación de esta dirección, ¿no? ¿Y por qué, no? Porque el análisis que tuvimos de acuerdo a la data, y acá cito a la investigación y el trabajo que realizó Eduardo, haciendo un comparativo entre, y creo que ya Maritza lo ha colocado también en su presentación, el incremento de mujeres conductoras de unidades agrícolas. Basta ver solamente la diferencia que existe entre el censo del año 94 y el último censo, que es el censo del año 2012, y vemos que hay un incremento sustancial de mujeres en la conducción de las unidades agrarias,
esta conducción se da esencialmente más en la sierra, que es el bastión o es el sector de donde proviene nuestra seguridad alimentaria, con un 68%. Sin embargo, podemos ver que en todas las regiones, de acuerdo a este comparativo entre ambos censos, el incremento de mujeres se ha dado en el liderazgo de unidades agropecuarias con las cuales se trabaja. Adicionalmente, un aspecto que consideramos que ha sido también esencial o que es importante mirar desde una perspectiva de un trabajo de diseño de políticas públicas es el incremento de aquellas mujeres que no tienen pareja, mujeres que están solas, por lo que Maritza ha planteado, ¿no? Porque los hombres han salido generalmente en busca de trabajo, podemos ver el incremento que hay particularmente en la zona sierra. Estamos hablando de cerca de un 75% de mujeres que conducen sus parcelas solitarias, para las que desde nuestro punto de vista como gremio no existen políticas públicas que atiendan su trabajo, ni su desarrollo, ni su problemática como ha sido previamente planteada, ¿no? Entonces, hemos pensado en una dirección de mujer rural que tenga como misión el promover la implementación y la articulación que garanticen el acceso de las mujeres rurales a bienes públicos rurales y el fortalecimiento también de sus procesos, de sus organizaciones, tanto a nivel individual como también de sus organizaciones en colectivo, ¿no? Hemos considerado que esta debe ser la misión de la dirección. Pensamos que esta dirección debe garantizar la transversalización del enfoque de género en los distintos programas con los cuales el ministerio llega al campo. También la transversalización del enfoque de género en el diagnóstico y en la planificación estratégica institucional y la generación de algo que consideramos que es importante, que es la generación de estadísticas de género. Por increíble que parezca, y lo sé de primera mano porque lideré el proceso de negociación de la mesa número 5, que fue la mesa vinculada a negociar el plan de agricultura familiar, el plan AF. El ministerio en esos momentos, por lo menos el año pasado, hasta octubre del año pasado que cerramos la negociación, no contaba con data y con estadísticas que hablaran de las mujeres en los territorios rurales. Si el ministerio no cuenta con estadísticas que hablen de las mujeres rurales, es muy complicado poder trabajar políticas públicas que puedan trabajar directamente con ellas, ¿no? Entonces, es una propuesta que estamos haciendo para esta discusión de esta reestructuración del Ministerio de Agricultura. Es una propuesta que se puede retroalimentar seguramente desde distintas miradas y desde distintas organizaciones que trabajan también tiempo en los territorios rurales. Algo que también hemos planteado como Conveagro, como política pública, es la ley de mujer rural, que no logró entrar a este pleno, ¿no? A este pleno que hemos trabajado, porque lamentablemente no llegó con el tiempo para tener un dictamen adecuado. Sin embargo, es altamente posible que ingrese a discusión en el pleno que se va a realizar de forma descentralizada en Abancay. Esta ley de mujer rural ya tiene número, es la 6449, ¿no? Es una ley que se ha denominado la Ley de Promoción y Empoderamiento de las mujeres rurales, presentadas por esas 3 congresistas que ustedes ven ahí. Entonces, consideramos que se abre la posibilidad también de debatir en el Congreso la posibilidad de que exista una ley que atienda a las mujeres rurales como lo tienen países como Colombia, como está discutiendo ahorita Guatemala, como lo tiene países como Honduras, ¿no? Esta ley tiene como objetivo, desde nuestra visión gremial, el trabajo con las mujeres tiene distintas aristas, ¿no? Y ya se han presentado previamente cuáles son los aspectos que se necesita trabajar con las mujeres rurales, pero nosotros estamos trabajando el empoderamiento de la mujer en términos económicos, en términos de capacitación y en términos de participación política, buscando que los actores públicos puedan tener un trato diferenciado y focalizado
que beneficie a las mujeres que están en los territorios rurales, ¿no? Entonces, esta es una ley que está buscando que puedan existir programas de capacitación financiera y desarrollo de proyectos orientados a las mujeres, programas de educación básica a favor de mujeres rurales mayores. Ya hemos visto la brecha que hay en términos de educación en las mujeres mayores, proveer herramientas también que permitan su desarrollo para las esferas públicas y la posibilidad de reforzar lo que ya existe y lo que Tania, la congresista Pariona, trabajó el año pasado y lo cual fue aprobado en el primer pleno agrario, que es la posibilidad de que las mujeres rurales ocupen por lo menos el 30% de los cargos en la representación en sus comunidades, ¿no? Entonces, esta es la ley y el aporte que estamos haciendo a la discusión sobre la problemática de mujeres rurales desde nuestra mirada gremial. Sin embargo, creo que existen grandes retos que son importantes tener en cuenta, ¿no? Y lo primero, y el primer reto que nosotros recogemos es un reto interno, ¿no? Por ejemplo, si uno analiza ya Maritza nos ha presentado el porcentaje de mujeres que existen en las asociaciones, en las comisiones de riego, pero cuando miramos también los gremios agrarios, Conveagro es uno de ellos, y vemos cuántas mujeres rurales tienen participación ahí, vemos que es limitada. Entonces, el primer reto es el reto interno, el reto de poder incorporar a más mujeres a nuestra organización y que esas mujeres no ocupen solamente el cargo de secretaria, un cargo tradicional para las mujeres, sino puedan también tener un espacio en la toma de decisiones. Me parece también muy importante que podamos seguir aquilatando esta definición de mujer rural que permita el ingreso en el debate de la situación, de la diversidad de mujeres que existen en los territorios rurales y de la diversidad de acciones que realizan, porque no solo son agricultoras, no solo son ganaderas, también son artesanas, también son comerciantes. Entonces creo que la FAO tiene ahí una categoría de definición conceptual que me parece muy importante para el abordaje de mujeres rurales. Y finalmente, creo que también hay que iniciar con el debate, esto más desde una perspectiva personal, gremial, de discutir, por ejemplo, el término hoy en boga que es agricultura familiar y cómo este término, que si bien es cierto, significa un avance en términos de políticas públicas, incluso para el debate conceptual de políticas públicas para los territorios rurales, creo que es importante comenzar a ver cómo el término de agricultura familiar también invisibiliza a los actores que forman parte de los territorios rurales. Uno de estos actores claves son, por ejemplo, las mujeres rurales. Este es nuestro aporte a la discusión de políticas públicas para las mujeres que están en los territorios rurales. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Súper importante todo lo que nos has planteado. Ojalá que salga muy pronto esta ley de mujer rural, que creo que es imperante poder trabajarlo. Nos sentimos también contentos por este logro de la ampliación de la moratoria de transgénicos, que también es una protección a los productos del ámbito rural. Sin duda creo que hay muchos retos y aristas por trabajar, pero estos pasos que se está planteando desde Conveagro y también desde las instituciones que formamos parte de Conveagro son, creo que, sumamente importantes para contribuir al desarrollo rural y no solamente agrario, como es que lo planteas, ¿no? Ya desde visibilizar las diferentes aristas y conceptos y heterogeneidad que también representa el mismo sector rural y las diferentes culturas y grupos y colectivos que lo conforman, ¿no? Quisiera recordar a las personas participantes, tanto de la plataforma de Zoom como también de las redes sociales, que pueden hacer sus preguntas a través del chat para poder trasladarlas en la siguiente ronda a nuestras 3 ponentes. Pueden escribirla, nosotros vamos a hacer lo posible de trasladar la mayor cantidad de preguntas. Ahora quisiera invitar a Victoria Fernández, que desde su experiencia como lideresa rural, nos cuente un poco sobre cómo viven ellos también
cómo se ha desempeñado durante estos años. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Central Única Regional de Rondas Campesinas de la Libertad. Ha formado parte de la Central de Rondas Campesinas. Ha sido premiada por el MIDIS por su rol como defensora de los derechos de la mujer y representante de las rondas campesinas. Ha sido reconocida por su aporte al desarrollo e impulso de inclusión social en la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad. Me acaba de confirmar que ahora también es monitora ambiental. Ella está capacitada y también cumple las funciones de evaluar la calidad de manantiales para el consumo local en entornos de ámbitos mineros, consumo humano, de aguas para consumo humano, y me parece sumamente importante las funciones que ella está cumpliendo. Y ahora quisiera darle pase para que nos cuente un poquito su experiencia. Victoria. Estás en silencio, Victoria. No sé si puedes activar tu micrófono, por favor. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora te escuchamos. Buenas tardes. Quisiera agradecer por la oportunidad que me han tenido en consideración CEDEPAS Norte, por darme ese valor tan importante que me hace una mujer más importante en la sociedad. Mi nombre es Victoria Fernández Gamboa, vengo del caserío de Coñachugo, distrito de Quirubilca, provincia de Santiago de Chuco y región La Libertad. Gracias a Dios no tengo mis padres vivos, pero tampoco tuve la oportunidad de ir a lo que es los estudios. No tengo mucha educación, no tengo mucha teoría, no tuve la suerte de ir a la Universidad de la Letra, pero sí Dios me bendició grandemente que yo me forme en la Universidad de la Letra. Y gracias a Dios, en la Universidad de la Vida me he informado y me he hecho útil a la sociedad, y también me he hecho conocida con diferentes personas importantes, las cuales me han permitido trabajar en lo que es liderazgo. He tenido la oportunidad de desempeñar cargos en mi comunidad como presidenta de APAFA, como teniente gobernador, y así sucesivamente diferentes cargos. Trabajé también una época con CEDEPAS Norte. Agradezco mucho a la señora Melba, quien hombro a hombro me robaba sus experiencias, su sabiduría que ella tenía, y hemos trabajado bastante tiempo. También llevo parte de sus consejos de ella. He trabajado también, ya cuando he sido líder del programa Juntos, hasta la actualidad me desempeño como tal. También trabajamos con la señorita Elena Caballero, también que ella trabajaba con la institución del Instituto de Estudios Peruanos, la cual ella bastante también nos enseñó lo que era el ahorro, lo que era, recién nos enseñó a conocer lo que eran las tarjetas, lo que era la educación financiera. Entonces tenemos hoy día 4 temas importantes, que no son los únicos, pero sí considero que son temas muy importantes, las cuales nos va a ayudar a contribuir en el desarrollo y también en algún reconocimiento hacia la mujer rural, porque nosotros tenemos muchas veces muchas desventajas como mujeres rurales, las cuales no nos permite desempeñarnos como tal. Una es la baja educación que tenemos y tantos factores que hay que nos afectan a las mujeres rurales. Vamos a tratar de hablar ahora el primer punto, que es el acceso a los créditos. El acceso a los créditos bancarios, financieros, tiene para la mujer rural una ventaja y desventaja. En la ventaja, pues nos ayuda bastante a generar, ¿no?, en un emprendimiento, también a independizarnos, a ser independientes. Entonces nos ayuda también bastante como aquí a generar nuestros ingresos económicos, a contribuir en nuestro hogar. Y en la desventaja que tenemos, que por ejemplo nos encontramos con algunos imprevistos causados por la naturaleza. Por ejemplo, para sacar un crédito para siembras, es cierto, nos dan el crédito, pero tenemos algunos imprevistos
que por la misma naturaleza, ya sea una helada, ya sea un granizo fuerte, lo destruye las siembras y se pierde. Y entonces ya no tenemos cómo hacer la devolución de ese préstamo, de ese dinero que nos dan las entidades bancarias. También otra desventaja tenemos que para que nos den un crédito nos exigen una garantía que es lo primordial, como primer requisito, que es esto, tener título de propiedad. Eso va como garantía, la propiedad que tenemos. Entonces nosotros nos encontramos con una realidad de que somos pocas las mujeres que tengamos, que nos acredite un documento, tener una propiedad a nombre de nosotras. La mayoría lo tienen los varones. Si hay un título de propiedad, pues está a nombre del varón y él no está a nombre de la mujer. Entonces no tenemos la garantía para poder presentar a las entidades financieras para que nos puedan dar un préstamo, que es de mucha importancia, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo no podría solicitar, por ejemplo, me hace mucha falta tener un préstamo ahora, por lo que en esta pandemia yo me he dedicado, por ejemplo, me he preocupado por, por las madres de familia, que somos las que ahora hemos tomado, voy a decir así con mis términos, hemos tomado las riendas en lo que es las escuelas virtuales con nuestros hijos. Y eso ha dependido, nos ha exigido tener, por ejemplo, las mujeres no tenemos celular, solamente tiene el varón, pero de una u otra manera nos ha exigido enviar las evidencias de las tareas virtuales que hacen nuestros hijos, nos ha exigido tener crédito, hacer recargas, tenemos que viajar a la ciudad para hacer las recargas. O también, por ejemplo, algunos compañeros, compañeras, también tienen RPM, RPC, y para pagarlos se tiene que viajar a la ciudad. Entonces yo me he preveído, he hecho un pequeño esfuerzo y esto, como ahora yo cuento con la banca móvil, yo manejo mi cuentita desde mi celular. Entonces yo me he dedicado a hacer recargas, a pagar RPMs, RPCs, y para evitar que de repente mis compañeras vengan hasta la ciudad gastando pasajes y una serie de problemas que hemos estado en cuarentena que ni siquiera hemos podido pasar a una ciudad para hacer una recarga. Y en eso yo he estado contribuyendo, pero me hace falta, me sigue haciendo falta, por ejemplo, un préstamo, un crédito que me den para poder abastecer mejor el servicio que tal vez sea temporal que me he dedicado a hacer en favor de las mujeres, de mis compañeras de mi lugar. Siguiente. Tenemos también el otro caso, lo que es la violencia de género. En este tema tenemos los problemas. Uno de los factores que son muy notables que la mujer sufre violencia es que las mujeres no contribuimos a la economía y siempre está dependiente de los hombres. Otro de los factores es que por costumbre hemos sido educadas de esa manera, que las mujeres una vez que ya nos casemos dependemos del hombre, una vez que ya estemos casadas ya no tenemos ni por qué arreglarnos, ni por qué peinarnos, ni por qué salir, aunque sea por ahí a reunirnos con nuestra vecina, ya no, porque es faltar el respeto al varón. Y esa es una costumbre arraigada que muchas mujeres lo siguen practicando desde sus ancestros. También tenemos otro de los factores que es la baja autoestima que tienen las mujeres. Y también por otro lado tenemos la indiferencia de las instituciones y autoridades a las mujeres rurales. Y también otro de los problemas tenemos que no hay planificación de la familia. Cuando yo conversaba con mis compañeras dentro de las rondas campesinas, hoy estoy en diferentes reuniones que yo participo con mis madres, con mis compañeras en mi caserío y también en otros caseríos. Por ejemplo, siempre
hace notar la mujer que es violentada. Por un lado, por ejemplo, no sabemos identificar el tipo de violencia que recibimos. Sí, somos violentadas, solo que no lo sabemos identificar la manera de violencia que recibimos. Y si es que nos quejamos, por ejemplo, yo de mi caserío, son hora y media al distrito de Cachicadán, o hora y media al distrito de Huamachuco, para poder venir a sentar nuestra queja. De repente que nos violenten, nos den un golpe o ya, pero si es que venimos. Llegamos, no encontramos la atención adecuada, o como decir poco o nada nos entiende en nuestro sentir a las mujeres rurales, por el mismo hecho que de repente no sabemos expresarnos, no utilizamos términos muy adecuados como para que ellos nos atiendan. Tenemos que, nos demanda de pasajes, de comida, venir un día y de vuelta, ya nos desaparecimos un día del hogar, peor es el problema. Entonces eso mismo nos hace callarnos a nosotros. Por otro lado, yo hablaba, por ejemplo, con las mujeres de mi caserío y otras mujeres les decía que las mujeres debemos de aprender a planificar nuestra familia, porque somos nosotras las que debemos de decidir cuántos hijos debemos de tener, por qué debemos de tenerlo. Y también tener carga familiar, tener muchos hijos también nos genera pobreza. Y eso a nosotras mismas ya nos genera problemas económicos, también en la salud, porque también las mujeres nos deterioramos teniendo mucho hijo, ¿no? Cada hijo que tenemos se nos va las energías, perdemos calcio y una serie de cosas. También nos afecta en la salud. Siguiente. Para esto, por ejemplo, tenemos algunas propuestas. Las propuestas son muy puntuales, lo que nos hace falta para el desarrollo de los caseríos o ya sea también en la defensa de los mismos derechos de las mujeres. Nos hace falta proyectos de fortalecimiento de mujeres rurales en salud mental, emprendimientos económicos, alfabetismo, derechos y prevención de la violencia. Acceder a materiales de capacitación y sensibilización como rotafolios, entre otros. Implementar y fortalecer los programas sociales como el vaso de leche, juntos articulando con otras instituciones. ¿Por qué debemos de acceder a estos programas sociales? ¿Por qué nos parecen útiles, necesarios? ¿Cómo socializarnos? O sea, ¿cómo concertar con los programas sociales? Por ejemplo, el vaso. Me parece que Victoria perdió la señal. A ver, un minutito, por favor, para que pueda volver a conectarse. Victoria. Un minuto, por favor. Son algunas fallas técnicas. Ella se encuentra ahorita en Huamachuco y la conectividad a veces es un poco inestable. Por favor, unos minutos. Bueno,
bueno, disculpen la falla técnica, se ha perdido la conexión un momento. Hasta que vuelva a recuperar la conexión, Victoria, quizás podríamos podríamos pasar algunas preguntas que hemos recibido a través de algunas plataformas. Marisa, hemos recibido algunas preguntas para ti. Por favor. Tenemos una pregunta a través del Zoom, que es ¿cómo aplicar políticas públicas para reducir las brechas sociales en el campo? Hay otra pregunta también que hemos recibido a través del Facebook, que es si es que las políticas públicas vinculadas al desarrollo social están profundizando estos roles de cuidado, ¿cómo se podría entonces contrarrestar esto o cuáles serían los cambios que tendrían que realizarse para que puedan reducir este refuerzo de las brechas que existen reduciendo las oportunidades de las mujeres, ¿no? Tenemos esas dos preguntas, no sé si podrías ir respondiéndolas, Marisa. Claro, Melissa, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, si no vemos las brechas, no las vamos a poder atacar, ¿no? Victoria y Joana han alcanzado políticas públicas de reducción de pobreza, ¿no? O sea, Joana, por ejemplo, planteó que creo que en el Viceministerio de Agricultura Familiar, en esta dirección sobre mujer rural, habría una actividad de capacitación, de educación básica para mujeres adultas rurales. Eso me parece fundamental. Si no se quede como, se usa el término que yo he usado, que es muy feo, que es un analfabetismo residual o un bajo nivel educativo residual. Claro, es lo que quedó del tiempo anterior, pero si no afectamos eso residual, vamos a convertir en residuales a las personas, es decir, no van a poder tener oportunidades para... Entonces, hay un tema de identificar las brechas y reducirlas. Educación es fundamental. Lo estaba también mencionando Victoria y lástima, no sé si va a terminar después, el tema de contra la violencia sexual y familiar, eso es fundamental. Es terriblemente doloroso que muchas de las denuncias son muy urbanas. En el espacio rural la violación existe, incluso en el ámbito familiar, la violencia física existe, pero no se denuncia porque se considera parte de lo normal, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer muchas campañas. Una mujer violentada es una mujer con su personalidad afectada, disminuida, etc. Y hacer mucho de lo que dice Victoria que hizo de una manera impresionante Elenita, esta chiquita del IEP, y es desarrollar sus capacidades, ¿no? O sea, sí, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que estaba haciendo un estudio sobre cooperativas y había una cooperativa, en una central de cooperativas estaban trabajando un café de mujer y habían asociaciones de mujeres y les estaban dando dinero para hacer capacitación y desarrollo de capacidades. Y entonces yo les pregunté, ¿y en qué quieren usar el dinero que la cooperativa les está dando para que se consolidan? Y las señoras me dijeron, ¿cómo era? Una especie de capacitación social, ¿no? Que era simplemente decir cómo se habla en una asamblea, o sea, son señoras que nunca han salido de sus zonas, que nunca han hablado en público, que nunca han participado de un seminario público, etcétera, y eso hay que aprenderlo, porque no se sabe. Entonces, desarrollo de capacidades, súper importante, sobre todo para poder ocupar esos espacios que ahorita
se están abriendo y que deben abrirse más, ¿no? Como el problema de las políticas sociales que refuerzan el rol reproductor o el rol de la economía de cuidado de las mujeres, se pueden hacer varias cosas. Una es no solo reproducir el rol de cuidado de las mujeres, pero otra es pedir que los hombres también sean quienes lleven el registro de si los niños van al colegio o que vaya o el hombre o la mujer o ambos a la posta de salud para el control de peso y talla, en fin. Normalmente el problema es que las políticas sociales fijan como normales estos roles reproductivos o estos roles asociados a la economía del cuidado, de los cuales se libera a los hombres, aunque las mujeres también estamos asumiendo los otros roles. Entonces, ahí sería súper interesante si el programa Juntos, por ejemplo, empezara a decir, bueno, a ver también que los señores traigan los registros de peso y talla, etcétera, ¿no? Y que las señoras sean... Yo he ido a varias comunidades a ver, por ejemplo, cómo se desarrolla Jacubiña y que me parece interesantísimo, de Foncodes, y quienes reciben la capacitación básicamente son hombres. Los miembros del núcleo ejecutor que conduce las compras, que es muy interesante, en Foncodes de Jacubiña, son hombres, nunca son mujeres, ¿no? Y vamos, incluso hay el huerto familiar y el módulo de crianza que con seguridad lo va a llevar la señora, ¿no? Entonces, programas sociales podrían también incorporar mujeres en lo que son actividades productivas o de gestión y hombres en las actividades de cuidado. Y ahí vamos metiendo temas de igualdad a la base, ¿no? Gracias, Melissa. Muchísimas gracias, Marisa. Muy importantes tus aportes y también para poder entender qué cosas también se pueden hacer desde estos programas sociales, que a veces lo perdemos de vista realmente. Como tú dices, si no vemos las brechas, no existen. Ese es el punto por el cual tenemos que iniciar, ¿no? Giovanna, hay algunas consultas también para ti que quisiera ahora leértelas. Hemos recibido en las redes. Hay una pregunta que se habla sobre que durante muchos años hemos hablado del rol de la mujer. El 30% de mujeres rurales produce los alimentos en territorios rurales. Históricamente no son reconocidos, lo ha presentado Marisa, tú también has mencionado, esta deficiente participación en los diferentes espacios y reconocimiento del rol mismo que asumen. Desde la ley de la promoción de la mujer rural, de hecho, es un avance, pero ¿qué otras cosas se podrían ir trabajando? Por ejemplo, desde espacios de sociedad civil o desde los gobiernos locales. Hay una pregunta también que se puede vincular en el chat que dice si es que desde los gobiernos locales se pueden atender esto, qué cosas se pueden empezar a impulsar, que se necesiten trabajar ahí o que se pueda articular alguna ley ya existente para que se refuerce o se trabaje. Y si actualmente, actualmente no se atienden a las mujeres en su idioma natal, ¿qué cosas se podría hacer también para que se refuerce esto mejor dicho, se pueda atender en el idioma natal a las mujeres? En el norte casi no tenemos mujeres quechohablantes, por así decir, o de otros idiomas, pero sí en el sur, en la selva y muchos otros idiomas que no son reconocidos. Y si es necesario incluir, por ejemplo, en la currícula educativa temas de liderazgo, empoderamiento de las mujeres, yo creo que sí, pero te dejo, Giovanna, para que por favor puedas aportarnos desde tu punto de vista. Giovanna. Sí, te escuché. Sobre el tema de gobiernos locales, ¿no? Bueno, consideramos nosotros, y desde Conveagro es algo que tratamos de hacer, ¿no? Nosotros hacemos incidencia en los espacios nacionales, Congreso de la República, Ejecutivo de manera directa, pero sí tenemos muy claramente que cuando hablamos de agricultura y cuando hablamos de ruralidad, la ruralidad no está en Lima, ¿no? La ruralidad está en los territorios rurales, está en las regiones, en las provincias, ¿no? En ese marco siempre hemos tratado de articular algunas de nuestras acciones con los gobiernos regionales, ¿no? De hecho, en las mesas de negociación
del paro agrario del año pasado, pedimos expresamente que para el plan de agricultura familiar estuvieran ahí ellos de alguna manera presentes, porque finalmente son quienes tienen también a su cargo, por ejemplo, la normativa de implementar la ley de agricultura familiar, que es una ley que los obliga a trabajar. Consideramos que los gobiernos locales son esenciales porque son los gobiernos que están de cara con la población. Son actores muy importantes y muy relevantes, ¿no? Entonces sí considero que pueden haber estrategias, como ya lo ha mencionado Maritza, que pueden trabajarse también desde los espacios y desde los gobiernos locales. Ahora hay que tener en cuenta también algo que es muy cierto, ¿no? Y esto no solamente es un tema aquí en Perú, ¿no? Sino también en América Latina en general. El mundo rural es un mundo de hombres, es un mundo, ¿no? Es un mundo en donde buena parte de lo que se llama el pensamiento patriarcal tiene su expresión más pura, entre comillas, ¿no? Podemos ver un comparativo en las ciudades, y creo que en las ciudades hay algunos patrones que se están modificando. Entonces creo que de ahí es importante que las organizaciones de sociedad civil que están en los territorios rurales puedan trabajar con sus alcaldes, con sus alcaldes en los territorios rurales, y puedan trabajar proyectos que estén orientados netamente a las mujeres. Y creo que para eso hay muchísimo, ya las ONG seguramente como CEDEPAS también tienen experiencias que han desarrollado con aporte de la cooperación internacional, ¿no? Que hablan un poco de ese trabajo importante que se ha realizado ahí, ¿no? Entonces creo que hay espejos con los cuales se pueden mirar y con los cuales se pueden trabajar, ¿no? Y sí considero que va a ser muy importante porque, ojo, que un tema que no hemos analizado, no lo he presentado tampoco de manera clara, pero me parece que va a ser una condición para los años siguientes en los territorios rurales, son dos cosas, ¿no? Algo que es el retorno de personas de la ciudad a los territorios rurales, ahí va a tener que verse, ¿no? Y creo que ustedes que están más cerca de los territorios están ya comenzando a ver cuáles son los impactos que población de las ciudades llega a los territorios rurales, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus aportes y también cuáles son sus dificultades. Y el otro aspecto es todo el tema de la crisis alimentaria que probablemente vayamos a enfrentar, ¿no? Desde Conveagro sabemos, por ejemplo, y hemos preguntado en la Comisión de Agricultura Familiar cuántos créditos del FAE, el famoso FAE, que es uno de los programas estrellas del gobierno, ha sido ya entregado, ¿no?, a algún productor, y a la fecha, a no ser que haya cambiado ya, ningún crédito del FAE había sido entregado hasta hace 2 semanas, ¿no?, por problemas. Entonces, vamos a enfrentar probablemente una situación compleja de acceso y disponibilidad de alimentos. Ustedes seguramente lo están mirando mejor que yo en los territorios. Entonces, creo que hay que pensar también en estrategias que estén vinculadas a garantizar seguridad alimentaria de las personas en los territorios rurales, donde las mujeres juegan un rol. Y creo que ahí los gobiernos locales también han tenido un avance que ha sido importante, ¿no? Y yo asimismo creo que, bueno, no sé, lo del idioma natal, la verdad que no tengo información, pero sí me parece importante. Cuando uno va a una comunidad, las mujeres son las que, ¿no? Y hablo con la experiencia, había trabajado en las provincias altoandinas del Cusco, Canas, Canchis, Esquina y Chumbivilcas, en la prelatura de Sicuani, ¿no? Y clarísimamente en el trabajo de promoción, quienes no hablaban castellano eran las mujeres, y eso es algo en realidad que las mantenía, digamos, al margen de las decisiones que se hacían en otro idioma. Entonces, sí me parece importante poder rescatar y poder atender a las mujeres en el idioma al cual tienen mayor acceso, y creo que ahí el Ministerio de Cultura puede jugar un rol que me parece importante, ¿no? Sobre el liderazgo y la promoción de las mujeres es esencial, ¿no? Lo vemos en Conveagro, ¿no? O sea, cuando uno busca lideresas, dice, bueno, ¿de dónde salen las lideresas? Las lideresas no hay, ¿no? Y seguramente eso es por multiplicidad de razones, ¿no? Muchas de ellas porque las mujeres tienen una multiactividad que realizan. Victoriana seguramente nos les estaba contando y nos terminará de contar, ¿no? Todas las peripecias que tiene que seguir una mujer rural
para ser parte de un proceso de capacitación que fortalezca sus capacidades, desde dejar la comida hecha, desde ver con quién dejas a los niños, desde todas las cosas que las mujeres, para quienes se nos ha asignado el trabajo reproductivo, enfrentamos día a día, ¿no? Entonces, sí creo que es importante trabajar en el liderazgo de mujeres, creo que es algo medular, ¿no? Y que va a contribuir a que ellas puedan tener también organizaciones, presencia en organizaciones que sean propias, porque creo que es importante que las mujeres tengan sus organizaciones propias que manejan su agenda, pero que también puedan entrar a las organizaciones mixtas, porque las organizaciones mixtas tienen un espacio también de discusión. Entonces creo que las mujeres tienen también ahí que entrar a disputar espacios, y la única posibilidad es trabajar liderazgos con las mujeres desde los espacios, desde los territorios locales, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Giovanna. Sumamente importantes todos tus aportes. Sin duda, este es un trabajo que no solamente define solamente un ministerio, por así decirlo, también es transversal a otros ejes de trabajo, y sin duda en los entornos locales es donde también tenemos un importante rol que asumir, no solamente el gobierno, sino también podemos hablar de sociedad civil para fortalecer este tema y para contribuir a la vez a la reducción de las brechas que hace un momento hemos estado hablando también, ¿no? Ya Victoria logró volver a conectarse y quisiera invitarla por favor para que continúe con su presentación, y al finalizar le hacemos algunas preguntas que han surgido. Victoria, ¿te escuchamos? Sí, mil disculpas por la interferencia, pero aquí estamos para continuar. Y nos quedamos en el tercer punto, como es participación ciudadana, que se debe de promover la participación de las mujeres a la toma de decisiones. Las mujeres deben de tener voz y voto. Las mujeres también deben desempeñarse como autoridades comunales. También necesitamos quien nos represente a las mujeres rurales, porque las políticas no se adaptan a la realidad de la mujer rural. Si bien es cierto que hay personas que se interesan, yo quiero felicitar a todas las personas que se interesan en crear proyectos de ley, en crear políticas en favor de la mujer, pero muchas veces, o sea, no se adapta a nuestra realidad, lo que vivimos en nuestros lugares. Por ejemplo, yo tengo una experiencia que en este tiempo de la pandemia, el MIDIS ha sacado unas propuestas para que necesitando promotores para que puedan empadronar a las madres para el programa Juntos con que tengan niños menores de 2 años. Entonces yo suficientemente tengo la capacidad, que lo podría hacer, pero no he podido postular porque yo no tengo educación. Yo he estudiado solamente hasta 3er grado de primaria. Entonces, por lo que no tengo, exigían ser por lo menos técnicos. Entonces, yo no he podido, he perdido esa oportunidad. Entonces, hay proyectos de ley, hay disposiciones que no se adaptan a nuestra realidad, ¿no? Y entonces también, por otro lado, el aporte de la mujer rural a la economía nacional. Nos hace falta el acceso a capacitaciones de asistencia técnica, valorar y reconocer el trabajo no remunerado que realiza la mujer en el cuidado de la familia, en la atención, entre otros. Entonces, creo yo que para lograr este emprendimiento, este empoderamiento en las mujeres, hay que ser madres solteras, porque poco o nada hay hombres quienes sientan en su corazón el sentir de decir, me siento orgulloso de tener una esposa que es una gran líder, que es una mujer muy empoderada. No hay varones. Más nos generan problemas, más nos limitan, más problemas tenemos, entonces mejor creo que debemos de ser solas. Y una de ellas soy yo. Entonces quiero terminar mi agradecimiento diciéndoles a todos, dándole el agradecimiento para todas las panelistas que estamos presentes, que somos mujeres, diciéndoles donde hay una mujer, no deben morir mujeres. Entonces, esto es un trabajo que se debe de continuar día a día y hasta lograr el objetivo, hasta lograr que nuestras mujeres tengamos libres de toda violencia. Gracias.
Muchísimas gracias, Victoria. Ahora, por favor, no te vayas, que hay una consulta para ti. Tú nos has hablado muy fuerte sobre tu experiencia, sobre estas limitantes que están enfrentando para participar, para poder formar parte de estos espacios, y el cómo también incluso para atender o tener acceso a estos servicios para ejercer sus derechos, por ejemplo, en el caso de que están muy distantes para hacer denuncias en caso de violencias. Una pregunta que surgía es, ¿qué cosas se podría cambiar o trabajar con los hombres para que las mujeres se sientan más libres? Para que puedan ser respetadas, para que puedan participar mejor en estos espacios. ¿Qué cosas se deberían trabajar también con los hombres? Nos haría falta también proyectos importantes, por ejemplo, cómo se debe de llegar también a capacitar a los hombres, capacitaciones de sensibilización, ¿no? Porque también los hombres, al parecer, también arrastran una cultura, lo que es el machismo, ¿no? Igual que las mujeres, como también hemos sido formados de esa manera, nuestros padres siempre nos han dicho que debemos de ser sumisas a los varones, ¿no? Respetar todas sus decisiones y el hombre es el único el que toma la decisión. Y también a nuestros compañeros, porque no también podemos ponerlo de lado, a nuestros compañeros también les hace falta también bastante educación de sensibilización para que ellos aprendan a valorar lo que tienen, ¿no? A valorar a la mujer, puesto que siempre nosotros en las rondas campesinas decimos que Dios nos ha creado al hombre y a la mujer somos sacadas de la costilla del varón. Entonces, para andar hombro a hombro, para andar al costado del varón. No nos ha sacado de las uñas, ni tampoco de la cabeza, para que nos anden a cabezazos, ni a patadas, ni a puñetes, no. Sino debemos de fortalecernos el uno al otro y ser pues realmente hombre y mujer, hacernos útiles a la sociedad y ejemplo también para nuestros hijos y nuestros niños, nuestros jóvenes de nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Victoria. Quisiera que nos comentaras un poquito también tu experiencia, por ejemplo, de cómo has contribuido para el protocolo o tratar de que en las rondas campesinas se reduzca esta naturalización o este trato que había en el caso, por ejemplo, de denuncias de violencia, ¿no? Porque sabemos que en las comunidades a veces al primer caso, un caso de violencia se denuncia más rápido a la ronda campesina que salir a las ciudades, como tú decías, porque es un distante, ¿no? Sabemos que tú has estado trabajando también para que se pueda tratar de mejor manera eso. No sé si nos puedes contar un poquito sobre esa experiencia. Y mire, nosotros durante el tiempo que yo he trabajado en la ronda campesina, siempre he pertenecido a los comités femeninos, siempre hemos estado en ese camino de la orientación. Y créame que hemos logrado experienciarnos de que para poder frenarlo al varón que agrede, que es violento, hemos tenido que organizarnos las mujeres. Tenemos varias experiencias de que nuestra compañera era violentada, nos organizábamos entre 3 y 4 y nos hacíamos justicia nosotras mismas, ¿no? No, claro, no tampoco causando violencia a él también, pero buscábamos mecanismos como frenarlo. Y tenemos experiencias que ahora esas parejas, el hombre ha llegado a reflexionar y han vuelto a vivir en su hogar tranquilos y ya no tenemos esos problemas. Diferentes problemas, como yo he sido dirigente de la Central Regional de Rondas Campesinas, he tenido la oportunidad de salir a diferentes lugares. He recorrido también algunas regiones de nuestro país y la cual, como la misma entidad de Rondas Campesinas, se da administrar justicia, en eso nosotros nos enfocábamos para tratar de orientar a las compañeras donde había comités femeninos, donde no lo había, teníamos que conformar los comités femeninos porque somos las mujeres, como quien dice, nos entendemos entre mujeres, porque la mujer violentada muchas veces, el temor a que no denuncia porque sabe que al regresar al hogar nuevamente va a recibir otra tanda, ¿no? Y entonces hemos tenido, gracias a Dios, también sí hemos podido frenar
algo de la violencia específicamente en mi caserío, sí hemos frenado. Aunque sí nos resulta algunos casos, y como ahora también, gracias a Dios, estoy como defensora comunitaria, y la gente de una u otra manera, y yo por mi mismo ser, mi misma formación que he tenido, me he hecho una persona confidencial, y que debe de ser así. Un líder o una lideresa debe de ser una persona confidencial, donde, más claro como decirles, una caja de secretos, porque muchas veces, a veces no reunimos esas condiciones para formar líderes de esa naturaleza, por lo que llegan los casos a las autoridades y ya lo están contando al uno, contando al otro, entonces como que se enteran, y eso a las víctimas nos baja peor la autoestima, ¿no? Si yo soy víctima de violencia y yo voy y le confío a la autoridad, a la presidenta del comité femenino o a la tenienta que sea de repente mujer, y si ella no es confidencial, no guarda de repente en su corazón lo que yo le conté, lo que yo le confié, eso nos pone de menos, porque ya se hace falsos comentarios y tanta cosa, y nos bajan peor la autoestima, ¿no? Entonces en eso hemos trabajado de mucho tiempo. Y también quiero resaltar el apoyo también de la policía. Ay, no todos son malos, ¿no? De la fiscalía, no todos son malos, hay personas buenas también que nos apoyan, y es importante yo decir que esas personas continúen trabajando de esa manera, porque a mí bastante, cuando yo era teniente gobernador, la policía de Quirubilca, como también la fiscalía, y una doctora Carmen Miranda, fiscal, esa doctora bastante ha contribuido, siempre nos ha apoyado, ha estado con nosotros ahí. Cualquier cosita, pásenme la voz, ella orientándonos hasta dónde y dónde debemos y podemos actuar para evitar también denuncias, porque también nos denuncian a nosotros. Los varones también se organizan, también ven la manera de, de excluirnos a nosotros, de ver que nos vean mal, porque siempre estamos ahí, como quien dice, contrarrestando su actitud. Y tenemos que controlar esa situación, y siempre les he dicho, tenemos que frenar la violencia hacia la mujer, a los niños también, tenemos que tratar de continuar, y es un trabajo permanente que a diario se damos casos, y a diario debemos de estar ahí permanentes nosotros con nuestras mujeres, especialmente las más vulnerables que estamos dentro de las zonas rurales. Muchísimas gracias, Victoria, sin duda leccionadoras todas tus palabras, y también nos muestran en el campo, nos muestran bajo tu experiencia estas brechas que se refuerzan, que se han reforzado incluso en este momento de pandemia, ¿no? Y que a veces, como dijo Marisa en un momento, si no las vemos, simplemente no las trabajamos. Hay algunas preguntas adicionales que quisiera hacerte, Marisa, que han surgido en estos momentos. Una es sobre cómo se podrían trabajar ahora con los jóvenes y las jóvenes, con las juventudes rurales, para que puedan quedarse en el campo, o incluso se habló también de esta, no sé si hablar, retornos, de estos retornos que han habido de ciudades al campo, cómo se podrían trabajar también para no profundizar más estas brechas, ¿no? No sé si... Y quisiera, no sé si podrías comentarnos un poquito más sobre esos comentarios que han habido en el chat sobre quizás se puedan fortalecer los roles de los tenientes gobernadores, o generar tenientes gobernadores mujeres también, ¿no? Promover la formación de tenientes gobernadores mujeres. Marisa. Gracias. A ver, sobre lo de... Yo soy de las personas que piensa que el retorno es una oportunidad, porque son muchos los jóvenes que, o sea, las personas que han retornado sobre todo son jóvenes, son familias jóvenes, que digamos de migración reciente de los últimos 5 o 6 años, o sea, todavía no se habían consolidado en la capital o en las ciudades grandes, y entonces regresan, claro, ellos seguramente regresan con la idea de un regreso temporal, pero también en la ciudad ellos creo que saben que las cosas son muy difíciles, y si hay una oportunidad de que su mayor nivel, o sea,
su mayor nivel educativo pueda ser valorado en la producción rural, agrícola, pecuaria, acuícola, etcétera, creo que va a ser una posibilidad interesante de introducir nuevas tecnologías, dirigirse a nuevos mercados. Son personas todas que manejan internet, ahora, el tema, ahí hay un tema, dos cosas complicadas. Una es el déficit de servicios rurales, ¿no? Muchas veces los jóvenes han salido del campo porque la vida es muy difícil y muy dura, pero en fin, yo creo que ahora ya hay avances, como digamos, ha avanzado mucho la red dorsal, con lo de las tabletas para los niños, esto va a permitir también un mayor desarrollo de Internet en el área rural, en fin, hay que impulsar, mejorar la habitabilidad rural de manera que sea un espacio en el que los jóvenes las y los jóvenes puedan sentir que su vida va a ser grata, agradable y que no se van a perder lo mejor de la vida por estar en el campo, al contrario, ¿no? Hay muchos procesos nuevos, sería largo comentar, urbanización rural, en fin, que podrían atraer a estas personas jóvenes que tienen una rica experiencia urbana, que conocen más mercados que los agricultores y que conocen cosas muy bien como internet y tal, y que han desarrollado ellos mismos negocios y entonces pueden ver de buscar esto, ¿no? Ahora, el asunto es que no necesariamente, ahora, estos jóvenes hombres y mujeres tienen ahora un nivel educativo normalmente muy parejo, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en las ciudades de feminicidios, de violación, etcétera, pues muchos de los protagonistas, los perpetradores de estos actos criminales contra las mujeres son jóvenes, ¿no? No es que la nueva generación tenga una mejor relación de género, ¿no? Todavía, pues, no, todavía falta mucho. Sí se ve más en los jóvenes urbanos algo que no se veía antes, que era papás haciéndose cargo de los niños. Y habría que ver si al llegar al campo esto pudiera mantenerse también. Sin embargo, no es todavía una generación con logros. ¿Qué hay que hacer? Seguir avanzando en mejorar los servicios, la calidad de los servicios y la conectividad rural, y ver de potenciar, de que las familias, apoyar a que las familias usen estos nuevos conocimientos que traen los jóvenes, ¿no? Muchos están tentados de burlarse, mira, no sabe cómo agarrar la lámpara, mira, cómo no sabe cómo agarrar la palana, pero más bien lo que tendríamos que hacer es impulsar un esfuerzo de unidad, de reintegración para desarrollar capacidades y desarrollar negocios en el ámbito rural. El tema de tenientes gobernadoras, bueno, veo que Victoria también ha sido teniente gobernador. Creo que son, no sé, ella debe saber más que yo, creo que son pocos tenientes gobernadores mujeres. Tendríamos, por ejemplo, ese podría ser un tema a trabajar y a impulsar en el Ministerio del Interior el nombramiento de tenientes gobernadoras mujeres, o obligar a que en las ternas de comunidades haya por lo menos una mujer en la terna, para que el prefecto, el subprefecto nombren los tenientes gobernadores, nombren mujeres tenientes gobernadores, ¿no? Y darle, como mencionaba una colega en el chat, capacitarlos y darles la responsabilidad también de ver los temas de violencia familiar, ¿no? En zonas donde hay rondas son las rondas, como dice Victoria, pero desgraciadamente la mayoría del país no tiene desarrollado este tipo de organización, y entonces necesitaríamos que tenientes gobernadores
hombres o mujeres, y si son mujeres mejor, reciban también las denuncias de violencia, ¿no? Para eso el Ministerio de la Mujer tendría que hacer, por ejemplo, un enorme esfuerzo de capacitación, sensibilización, entrega de material a los 10.000 tenientes gobernadores de mujeres. Muchísimas gracias, Marisa, por tus comentarios. Sin duda, creo que son algunas ideas que surgen que podrían fortalecerse o podrían promoverse para ir reduciendo estas brechas de acceso, ¿no? Servicios que tienen sobre todo las mujeres rurales. Giovanna, ha surgido una pregunta también para ti sobre cuáles podrían ser las brechas o los puntos más críticos para imposibilitar el mayor desarrollo de la pequeña agricultura familiar, ¿no? Y yo quisiera añadir a esto que imposibilite la participación o el desarrollo de la mujer rural también, ¿no? Giovanna. Bueno, creo que desde Conviero hemos colocado cuáles han sido las brechas para promover el desarrollo de la agricultura familiar, ¿no? Y yo creo que una brecha esencial no es tanto la económica, ¿no? Sino es la política, ¿no? O sea, el gobierno del actual presidente o el gobierno actual, ¿no? O sea, en realidad, y varios gobiernos, en realidad creo que no es un tema solamente de ese gobierno, pero que le ha tocado la pandemia se ha olvidado del sector, ¿no? A pesar del rol que ha tenido el sector para la seguridad alimentaria, sin embargo, para ese gobierno el sector no ha sido importante. Yo creo que esa, más que una brecha, es el principal problema que enfrentan los y las agricultoras familiares, ¿no? Entonces, de ahí me parece que por eso es muy importante que organizaciones de la sociedad civil en los territorios, bueno, nosotros estamos a nivel nacional, ¿no? Pero también en los territorios rurales puedan organizarse y puedan trabajar y puedan hacer, puedan hacer diversidad de pedidos porque consideramos que son importantes, ¿no? Entonces creo que esa es una de las principales brechas que enfrenta la agricultura familiar y pienso que en el caso de las mujeres rurales enfrentan una brecha similar, ¿no? Creo que, como lo dije en mi intervención inicial, ahora se habla más de las mujeres rurales de lo que se hablaba hace años atrás, ¿no? Más o menos tengo mucho tiempo de trabajo en el sector, desde el sector de organizaciones de la sociedad civil, y creo que por eso me parece muy valioso que ahora las mujeres hayan saltado a la palestra con el protagonismo que se requiere, ¿no? Y que eso esté permeando también en los gremios agrarios y en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque creo que el principal problema que enfrentan las mujeres rurales es su invisibilidad, ¿no? Comparada con la urbana, es impresionante, ¿no? O sea, a pesar de que juegan un rol importante para la seguridad alimentaria y para las economías locales, son las más invisibles entre nosotras, ¿no? Entre las mujeres, y por eso es que enfrentan las mayores brechas, como ya Marisabel nos los ha presentado en su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Giovanna, por tus aportes y por también todas estas propuestas que están surgiendo, a las que nosotros también nos alineamos por ser prioritarios para el desarrollo de las poblaciones, ¿no? Ahorita Victoria quiere hacernos algunos comentarios, también complementar un poquito su intervención sobre su experiencia. Victoria. Sí, quisiera retomar lo que habló la señorita anterior, sobre de que es importante que haya en los caseríos tenientes, los tenientes gobernadores que también reciban las denuncias sobre lo que es la violencia familiar, la violencia contra de la mujer. Se considera también importante de que la violencia familiar, la violencia contra la mujer, ese es un asunto público, ¿no? Ya no es un asunto solamente un asunto privado de familia, ya no, ahora está considerado como asunto público. Entonces, cualquier ciudadano, tenga cargo o no tenga, está en el deber de denunciar.
Incluso también tengo conocimiento que hay una norma donde dice que existen las denuncias anónimas. Cualquiera puede hacer un llamado a la instancia correspondiente que en tal lugar está siendo una mujer violentada, porque la víctima necesariamente no denuncia, simplemente allí lo sufre y no denuncia. Pero como es asunto público, el vecino puede denunciar, la vecina puede denunciar, que es importante porque la mayoría de los tenientes gobernadores, bueno, yo fui el año 2005, que fui la primer teniente gobernadora a nivel de mi provincia, que era mujer, que me dieron también bastante la importancia. Mediante eso logré muchas experiencias, que es cierto que tenemos más acceso más rápido al Ministerio Público. Entonces, siendo tenientes gobernadores se recepciona la denuncia, pero como quien dice, la defensa de género, ¿no? Yo como mujer inmediatamente atendía los casos, varios casos, por ejemplo, de violación sexual a menores, como 5 casos. He tenido la oportunidad de llegar hasta el milagro con la fiscalía para lograr la sentencia de los agresores, siendo teniente gobernador mujer. Entonces también tiene la importancia. Pero como ya decía que la violencia es asunto público, cualquiera estamos en el derecho de llamar, toda vez se trata de la defensa de la mujer, de la defensa de los derechos de la mujer, porque muchas veces la mujer es violentada porque no los conoce sus derechos, y como no los conoce, no los defiende. Entonces, de esa manera, para eso estamos nosotros, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia correspondiente. Genial. Muchísimas gracias, Victoria, por tu aporte. Sin duda, este es un problema público y un asunto público, no solamente privado, como en algunos casos se asume como si fuera privado y no se quiere tomar políticas o propuestas que realmente reduzcan o se trabaje alrededor de la prevención y trato de los casos de violencia, que se han visto ahora con mayores estadísticas en este contexto de crisis social sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Bueno, quisiera agradecer a Marisa, Giovanna, Victoria por todos sus aportes, sus presentaciones, por compartirnos estas reflexiones. Quisiera trasladar también los agradecimientos que han salido de diferentes redes, la importancia de estos espacios para debatir y conocer también algunas experiencias que se están desarrollando y nuevamente retomar el hecho de decir que si no se conoce, si no se evidencia estos problemas, simplemente se invisibilizan y no existen, ¿no? Giovanna lo decía, ahora estamos hablando más del tema, antes no se hablaba, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer y creo que ese es un rol que nos toca a cada uno y una de nosotros como sociedad civil, como parte del Estado, como parte de alguna organización, como dentro de los espacios que tenemos para interactuar, ¿no? Quisiera agradecerles. Creo que hay una encuesta final. No sé si habrá, porque les quisiera invitar a responder para poder nosotros evaluar. Nos ayuda mucho para los siguientes eventos que podamos ir realizando. Muchas gracias por su aporte, gracias a Conveagro por ayudarnos a llevar este evento para desarrollarse, al PAN para el Mundo, a Radio Chami, que también han participado, nos han apoyado con este evento. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Marisa, Giovanna, gracias. Victoria, muchas gracias. Gusto, Victoria. De igual manera, un gusto también compartir con ustedes esta conversación que es muy importante, que para mí me va a servir de mucho fortalecimiento también en mi conocimiento, y estoy dispuesta para cuando ustedes consideren importante mi presencia o mis